Muy buenos días, y cuando son las 12 arrancamos este nuevo espacio B-City. Hoy vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre las ciudades 4.0. Por eso, en esta franja vamos a ahondar sobre la presentación del programa de ciudades Barcelona 4.0 Medellín. Lo que vamos a hacer es recoger ejemplos de éxito para adoptarlos también en ciudades, en capitales como es Barcelona. Medellín, ¿por qué? Pues es una de las ciudades más innovadoras de América Latina. Recibió esta distinción en 2013 y ha conseguido transformarse. Es un claro ejemplo de cómo ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a vivir como un referente en urbanismo social. ¿Y por qué se le otorgó esta distinción? Pues por su moderno sistema de transporte, por su política ambiental, por sus excelentes museos, por sus centros culturales, bibliotecas y también escuelas públicas que han permitido propiciar una integración de la sociedad en Colombia. Así que vamos a tomarla como ejemplo y lo vamos a hacer con nuestro delegado del Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro. Muy buenos días. Él nos va a hacer esta presentación del programa, pero con él está Xavier Güell. Le presentamos también, es responsable de la oficina CBR Barcelona y miembro de la comisión de CBR España. Anteriormente desarrolló también su carrera en Capital Markets en CBR y es patrocinador precisamente de Biowater, de esta nueva edición del Barcelona New Economic Week. Así que les dejo con ustedes. Vamos a profundizar en estas cuestiones sobre ciudades 4.0. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente esta es la demostración de la colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? Porque está aquí CBR, está aquí el Consorcio de la Zona Franca, para hablar de algo que hemos llamado Barcelona 4.0, que es la capacidad de reflexionar, pero también de inspirarnos en ejemplos de éxito en otros lugares del mundo. Vamos a hablar hoy de Medellín, pero vamos a hablar también de París o de Tokio. ¿Y qué significa esto? Significa que las ciudades tienen que ir evolucionando, las situaciones van cambiando. Este foro, este evento de nueva economía, cuando decimos la nueva economía en realidad no existe, es la economía de siempre, pero que va evolucionando cada vez a una velocidad mucho más rápida. Con las ciudades pasa exactamente lo mismo y por eso tenemos que plantear una reflexión sobre hacia dónde avanzan. En el fondo, la ciudad 4.0 es una ciudad en la que ya no se tratan los temas de manera sectorial, sino que se tratan de manera integral, holísticos. Es decir, no hablamos solo de cómo ordenar las ciudades. Antes el urbanismo era, bueno, vamos a calificar de zona verde o de zona industrial o de equipamiento o de zona residencial en unas determinadas partes de la ciudad, y con esto intentábamos pues ordenar las calles, los accesos, etc. Ahora esto ha cambiado y ha cambiado de una manera muy radical. Barcelona tiene frente a sí el reto de reflexionar sobre qué es lo que quiere ser. Estamos a poco menos que 30 años a la celebración de los Juegos Olímpicos del 92. Ese fue un planteamiento que, con la excusa de unos Juegos Olímpicos, hizo que la ciudad se desarrollara urbanísticamente, se desarrollara también en cuanto a equipamiento, se desarrollara en cuanto a algo que no había aparecido hasta el momento, que es abrir la ciudad al mar, desarrollando también antiguas zonas industriales que se convirtieron en zonas residenciales y de equipamientos, y que, bueno, doncs, Barcelona tuvo este acceso y hoy es lo que es gracias a que en aquel momento se planificó de una manera muy integral. Estamos ahora en otras circunstancias, pero en definitiva parecidas. La Barcelona 4.0 también es una ciudad que necesita pensarse, reflexionarse de manera integral, y es un proyecto que va más allá de un barrio o que va más allá incluso de una ciudad. También podemos hablar del área metropolitana de Barcelona, que es la ciudad real. Como las nuevas comunicaciones, como la nueva movilidad, la nueva logística, como los nuevos requerimientos de la salud de los ciudadanos que están conviviendo en la ciudad, que están trabajando, que están desarrollando sus vidas, cómo todo esto puede ser el motivo, la fuente de esta reflexión integral de la ciudad. Y por eso, como decía antes, como ha hecho siempre Barcelona, vamos a inspirarnos en tres modelos. Hay más en el mundo, pero vamos a inspirarnos en tres modelos de éxito que, gracias al impulso tanto de las instituciones públicas como de empresas privadas o sector privado en esas ciudades, han conseguido desarrollar elementos, han conseguido desarrollar planificación en sentido general del término para mejorar la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Por tanto, darles la bienvenida
a este ciclo que empieza hoy con Medellín, pero que va a tener su continuidad. Dar las gracias también a CBRE porque aporta este elemento de conocimiento, de reflexión, pero también de impulso hacia adelante de esta ciudad 4.0, sin que alguien desde la teoría, pero también muy aplicada a la práctica, haga esta reflexión. Desde luego, lo urgente muchas veces nos evita lo importante, ¿no? Y siempre estamos gestionando lo urgente y reflexionar y planificar en general también es lo importante. O sea que muchas gracias. Xavier Güell, no sé, estamos aquí de pareja en el escenario porque los invitados van a aparecer seguramente en alguna pantalla. Pues muchísimas gracias, Pera. Y yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Creo que el objetivo de Barcelona 4.0 es crear una visión de futuro para Barcelona, ¿no? O yo lo diría de otra manera, quizás responder a una pregunta, ¿no? ¿Qué ciudad queremos dejar a nuestros hijos? Y esto no se improvisa. Esto es algo que requiere un consenso profundo entre la vertiente política, pública y privada, requiere altura de miras y requiere el compromiso de todos los que somos la Barcelona real, que somos todos los que la construimos también cada día, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque hoy, como decías, iniciamos una batería de 4 sesiones en las que hablaremos de ciudades y especialmente de Medellín, de París y de Tokio. Y porque son ciudades que han conseguido la excelencia en algún factor clave. Son ciudades que inspiran y pueden inspirar a la Barcelona actual, ¿no? La Barcelona que queremos que siga siendo un referente en el mundo. Y si algo que tenemos muy claro es que lo que hagamos como ciudad en los próximos 3 años determinará lo que seremos en la próxima década. Las reglas del juego han cambiado. Y esto ya no va de continentes, esto no va de países, esto va de ciudades. Y de hecho, las ciudades han empezado una carrera frenética por captar algo que ya es más importante que el dinero, que es el talento. Las ciudades que más talento capten son las que van a liderar el futuro. Y por eso estamos aquí hoy, porque hay una ciudad que se llama Medellín que ha transformado totalmente los esquemas de hace 50 años. De hecho, probablemente cuando oís, los que nos escucháis Medellín, pensáis: ostras, esta ciudad me recuerda al narcotráfico, a la violencia. Y es así, porque en el imaginario colectivo ha quedado así porque demasiados años estuvo entre las ciudades más peligrosas del mundo. Era una ciudad a principios de los 90, sin rumbo, sin destino, sin futuro, pero algo cambió. Algo cambió y hizo que esa ciudad se transformara como difícilmente hemos visto anteriormente. En menos de 20 años, esta ciudad consiguió que en el 2016 fuera galardonada con el Premio Nobel de las Ciudades. También en el año 2016 desapareció de manera definitiva de los rankings de ciudades más violentas del mundo. Y en el año 2019 fue nombrada Capital Mundial de la Industria 4.0 para Latinoamérica. Con lo cual, en menos de 20 años pasa de ser una ciudad sin rumbo a ser un ejemplo y un lugar donde se inspiran las demás ciudades de Centro y Sudamérica para progresar. Y hoy tenemos la suerte de contar con 2 personas que han sido actores muy destacados de esta transformación sin precedentes. Dejadme que os presente en primer lugar a Alfonso Vegara, que ya te vemos por ahí, Alfonso. Él es presidente y fundador de la Fundación Metrópoli. Él lleva más de 30 años asesorando a gobiernos en la transformación de ciudades. Es una persona que, como muestra, pues ha sido nombrada cónsul general honorífico por el gobierno de Singapur para agradecerle todo lo que ha hecho por ese territorio tan especial. Es una persona que ha ganado 3 veces el premio de urbanismo europeo. Es el máximo galardón al que aspira alguien dentro de su área. También ha sido el que ha diseñado el proyecto Metrópoli 2050 a la superciudad de Medellín. Por eso conoce tan en detalle esta ciudad. Y también es autor del libro Superciudades, la inteligencia del territorio. Alfonso, muy buenos días, y ya no sé qué más premios te quedan por ganar después de todo esto. No, buenos días. El mayor premio es que juntos podamos construir Barcelona 4.0. Ese sería el mayor premio. Y yo creo que estas sesiones de aprendiendo de las ciudades, de Learning from Cities, yo creo que son enormemente útiles pues, para poder, como bien decías, descubrir los factores de excelencia, los elementos singulares que han hecho que estas ciudades que hemos elegido, Medellín, Tokio y París, cómo pueden realmente inspirar algunos procesos de transformación en Barcelona. Fantástico, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Tenemos ganas de oírte. Pero antes déjame presentar a alguien muy especial al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Es Federico Gutiérrez. Él ha sido alcalde de Medellín durante el año 2016 hasta el año 2019. Está considerado como uno de los grandes
hombres que ha transformado de manera definitiva esa ciudad, y hace poco ha decidido dar un paso hacia adelante y ya es candidato oficial a la presidencia de la República de Colombia. Federico, muy buenos días, o en tu caso, mejor dicho, muy buenas madrugadas, porque me parece que son las 5 de la mañana o las 5:10, con lo cual te agradecemos todavía doblemente el hecho de que estés hoy con nosotros y puedas compartir tu extensa experiencia con Medellín. Javier, muy buenos días. Como lo dice, acá en Colombia son las 5 de la mañana, pero para mí es un placer y un honor estar acá con ustedes. Yo te agradezco, le agradezco a nuestro buen amigo Alfonso que esté a nuestro lado. Y bueno, vamos a hablar un poco de Medellín, vamos a hablar un poco de la Medellín de la cual tú decías, de cuál es el referente que tenía la gente sobre nuestra ciudad, de cómo una ciudad pasó de ser la más violenta del mundo a convertirse en una de las ciudades más innovadoras del mundo en materia social. La verdad que para mí es un orgullo hablar de mi ciudad, de mi pasión, de mi país, Colombia. Y aquí estoy, Javier. Estamos listos para dar esta buena discusión. Pues la verdad es que tenemos muchas ganas de oírte, Federico, y también para explicar un poco la dinámica de la sesión, empezará Federico explicándonos un poco esa visión privilegiada que tiene de Medellín, de cómo se ha fraguado esa transformación, y posteriormente generaremos una conversación, un debate entre Alfonso y Federico que Pera Navarro y yo pues trataremos también de escuchar y de aportar. Así que, Federico, cuando quieras te escuchamos. Bueno, pues yo quiero comenzar, Xavier, primero pues dándole un saludo a todos ustedes, a las personas que a esta hora están conectadas, escuchando sobre experiencias urbanas. Y cómo no escuchar la experiencia de una ciudad como Medellín, de la historia de su gente, de lo que hemos sido capaces como sociedad, que creo que es lo más importante y el éxito más importante de Medellín. Tú hablabas de cómo mucha gente veía Medellín hace algunos años, y yo quisiera devolverme primero algunas décadas para poner el contexto de cómo estaba Medellín en la década de los 80 y de los 90. Medellín en 1991 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Llegamos a tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ninguna ciudad del mundo ha vivido lo que vivió Medellín. Cuando uno mira ciudades que han vivido situaciones complejas, México, Ciudad Juárez, muchas de ellas, hace algunos años llegaron a tener tasas cercanas a los 217 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros en un solo año, en 1991, llegamos a tener más de 8.000 muertes violentas. Y esto es para entender un poco el daño que hace la mafia, lo que hace la mafia en nuestra sociedad. Y lo que pasó fue que la mafia penetró todo el sistema, generando violencia, generando dificultades, acabando con el tejido social que tenía la ciudad en ese momento. Y veníamos de unos problemas grandes como ciudades en los cuales se habían dado, ya hablando un poco del desarrollo de ciudades, de cómo llegar allá, donde se juntaron muchos factores y cómo llegamos a ese punto. Factores donde teníamos unas deudas sociales históricas, donde teníamos unos fenómenos de ilegalidad muy profundos, unos fenómenos de ocupación del territorio en los cuales en la década de los 70, como pasó en muchas ciudades en América Latina y en el mundo, sea un desplazamiento grande del campo a los núcleos urbanos, sin los mínimos en términos de bienes y servicios, y donde el Estado no tiene presencia y donde se empieza a generar mucha ilegalidad. En ese momento se empieza a constituir cómo donde no hay Estado hay ilegalidad, y empieza el boom y el fenómeno del narcotráfico. Y yo hago una reflexión frente al tema de las mafias y al tema de los conceptos de seguridad y sobre todo de la importancia de la cultura de la legalidad versus cultura de ilegalidad, que es la que siempre hay que derrotar. Lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad, fue que tergiversó todos los valores. La discreción la convirtió en opulencia, el trabajo duro, honrado y honesto lo convirtió en dinero fácil, pero lo peor que hizo la mafia en nuestra sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida, que en últimas es el valor más importante que tenemos que respetar y tenemos que cuidar. Pero cómo a partir de las peores situaciones y los peores momentos que vivimos como sociedad,
comienza una gran oportunidad de articulación entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. Porque lo de Medellín no se le puede atribuir a una administración, lo de Medellín no se le puede atribuir a una, dos, tres, cuatro, cinco personas. El éxito de Medellín se le tiene que atribuir a toda la sociedad de Medellín. Entonces, cuando uno habla en un escenario de estos tan importantes, algunos dicen, el alcalde Federico Gutiérrez, periodo 2016-2019, que gobernó 4 años, gran protagonista de la transformación. Yo diría, no, el alcalde cumple una función de liderazgo, de articulación, pero realmente lo bueno que pasó en Medellín fue la articulación de entre todos los sectores. Y yo diría la primera reflexión, y es que en mi concepto no existen fórmulas mágicas, pero sí existen fórmulas certeras que nos llevan al desarrollo, como son el trabajo articulado entre el sector público, el sector productivo, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. A partir de ese momento, en los peores momentos que vivíamos como sociedad, empezamos a definir un nuevo modelo de ciudad, de cómo garantizar la cultura de legalidad, de cómo la educación tenía que ser el eje más importante, de cómo la transformación urbana alrededor de los sistemas de transporte público, de la recuperación de los espacios públicos, de la dignificación de los espacios en las zonas donde hay menos indicadores de calidad de vida, era donde iba a llegar la inversión del Estado. Y hay un concepto muy importante, y era que debíamos hacer un diagnóstico de ciudad, algo que hemos aprendido mucho además de nuestro amigo Alfonso Vergara. Entonces, cuando vemos toda esa dinámica y todo lo que ha hecho la ciudad, cuando hablábamos con Alfonso Vergara y mucho de lo que pasó en Medellín durante tantas décadas, cómo ir logrando cómo ir lograr apuntar en estas partes del territorio donde no llegaba el Estado. Y se entendió que era más importante el mapa social que el mapa político. ¿Qué quiere decir eso? Que había que invertir en las zonas donde no había desarrollo, donde no había inversión, donde había más pobreza, y no necesariamente en las zonas donde habíamos obtenido mayor votación. Y eso empezó a ocurrir en los diferentes periodos de diferentes alcaldes, de diferentes gobiernos. Y era siempre la discusión alrededor de cómo se invertía y dónde se invertía. Y por eso, cuando teníamos los indicadores del índice de desarrollo humano y sabíamos que teníamos el indicador del índice multidimensional de calidad de vida, y que habían espacios y zonas de la ciudad donde no tenían acueductos, donde no tenían oportunidades, donde los niños no tenían espacios para tener buenos escenarios públicos alrededor del deporte, de la cultura. Allá llegaba el Estado con la inversión básicamente en las zonas donde más se necesitaba. Y por eso diría que uno de los grandes espacios en términos de transformación fue alrededor de los sistemas de transporte. Medellín hoy es la única ciudad de Colombia que tiene un metro como sistema estructurante en su sistema de movilidad. Ahora Bogotá va a comenzar a construir su metro, pero el metro de Medellín ya tiene más de 2 décadas y es muy importante el trabajo que se ha hecho y cómo se ha consolidado. Pero cómo, entendiendo la realidad de Medellín como una ciudad que está rodeada por montañas, por laderas, un valle rodeado por laderas donde la gran mayoría de la población está sentada en laderas en zonas de alto riesgo, pues cómo llegar con el transporte público. Y a través de la innovación social, la ciudad empieza a construir los famosos metrocables, que son sistemas de cable que son utilizados en el mundo en muchos centros de esquí o en muchas zonas importantes turísticas, pero aquí empezaba a funcionar como el primer sistema de cable articulado al transporte público y al transporte urbano para mejorar la calidad de vida de la gente. Y es así como Medellín fue constituyendo su sistema con el metro, con los metrocables, con los sistemas BRT, carril solo bus, con sus tranvías, con su red de bicicletas públicas, con su red de andenes, de sistemas de transporte público, y así fue avanzando. Pero por eso era importante definir un modelo de ciudad en el cual Medellín se basara en la confianza, que fue lo que básicamente empezamos nosotros a hacer a partir del 2016, pero que habíamos recogido todo lo bueno de los gobiernos y las administraciones anteriores. Cuando uno habla de modelos de ciudad, creo que uno de los mayores tropiezos comienzan cuando
termina un periodo de gobierno y comienza otro, porque existe siempre el temor de cómo no perder los avances buenos de lo que se había logrado entre todos. Y yo puedo decir que el éxito de Medellín, por lo menos hasta el 2019, cuando terminábamos el gobierno, era ver cómo lo que importaba era la ciudad más que la política, más que la actividad política. Una vez pasaban las elecciones y pasaban los debates, nos uníamos como ciudad y reconocíamos los avances del pasado, y lo que hacíamos era avanzar, mejorar lo que ya existía, y lo que no funcionaba simplemente lo cambiábamos y podíamos avanzar. Esos modelos son muy importantes mantenerlos bajo el concepto, vuelvo e insisto, de que es más importante, el mapa social que el mapa político. Y que definitivamente quienes estamos al frente a través de la administración, en el sector público, somos instrumentos de transformación, pero que lo importante acá es la gente, que lo importante es la confianza, que lo importante es cómo mejorar la calidad de vida y cómo poder avanzar. O sea que la confianza, la educación, la seguridad como un concepto democrático, en el sentido lo mismo que la educación, que tiene que tener un concepto democrático, donde aquí no estamos hablando que son temas de izquierdas o de derechas, como son muchas veces las discusiones que vemos alrededor de nuestros países. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, la seguridad es un derecho, hay que garantizarlo. La salud no es de izquierda o de derecha, es un derecho y hay que garantizarlo, al mismo tiempo que la educación es la forma como podemos transformar la sociedad. ¿Cómo tendríamos que crear un modelo a través de movilidad sostenible, pero que fuera un proceso que mejorara cada vez más la ciudad y mejorara la calidad de vida de la gente? Cómo la innovación, la ciencia y la tecnología fue transformando nuestra ciudad a través de un concepto importante de cómo llegar a través de la educación, de las oportunidades, con mejores oportunidades y mejor trabajo para la gente. Y ahí es donde aparece la importancia de la institucionalidad. Yo creo en las instituciones. Y hay una figura que ha sido determinante en la transformación de la ciudad, o algunas, las mencionaría. Por ejemplo, una empresa que fue creada en la década de los 50, que se llama EPM, Empresas Públicas de Medellín, visionada desde el sector productivo, constituida desde el sector privado, 100% pública, donde tomó una decisión de cómo llevar buenos servicios públicos a los ciudadanos a través de acueductos, alcantarillados, energía, donde genera energía, temas de recolección de residuos sólidos y disposición de residuos sólidos, en algún momento, en alguna fase, telecomunicaciones. Y esta, que es una empresa 100% pública, cada año le transfiere más del 30% de las utilidades netas de la empresa a la ciudad para hacer inversión social. Es una empresa donde vemos que hay un círculo virtuoso en el cual presta servicios de buena calidad, servicios públicos de buena calidad, pero al mismo tiempo genera muy buenas utilidades, demostrando que dentro de lo público sí es posible tener buena gestión y éxitos en términos empresariales que vayan en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Y gracias a esta inversión se ha podido hacer muchas más inversiones en el municipio a través de la educación, a través de los espacios públicos, de los parques, de los grandes escenarios y de cómo se va logrando la transformación de la ciudad a través de proyectos importantes como transformar el río, a través de parques del río, a través de los sistemas de transporte, a través de los grandes corredores verdes, donde se ha dado un reverdecimiento en las zonas más importantes de la ciudad y aquellas donde había más contaminación y mayor temperatura, y cómo puedo transformar todo esto. Entra dentro de la fase de innovación una empresa que se llama Ruta N, bien conocida hoy a nivel mundial, como experiencia de gestión también dentro de lo público, que es acompañada también por el sector productivo, por las universidades y la sociedad civil. Y en el 2014, Medellín tenía un indicador que era que invertía el 0.7% del PIB en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Y se puso una tarea de cómo al 2019 Medellín debería estar invirtiendo 2 puntos del PIB en actividades relacionadas de innovación, ciencia y tecnología. Y hoy la inversión es superior al 2.6%. De cómo
a través de la tarea con el sector productivo, con el sector privado, se hace un trabajo grande a través de la innovación, la ciencia y la tecnología, generando más y mejores empleos también de calidad. Pero cómo justamente en el 2018 se logra consolidar a través del World Economic Forum el Centro para la Cuarta Revolución Industrial a nivel mundial. Entonces la pregunta es, ¿cómo una ciudad que era la más violenta del mundo en 1991 pasa a ser en tan pocas décadas, en menos de 3 décadas, a convertirse en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial a nivel, en el quinto Centro para la Cuarta Revolución Industrial a nivel mundial, el único de habla hispana y el único en América Latina? Y eso se logra gracias a un modelo de articulación. Yo ahí es donde insisto mucho que los procesos de las ciudades se deben básicamente a las transformaciones colectivas, a los liderazgos colectivos. Los liderazgos individuales son importantes cuando logran inspirar procesos de transformación colectiva de cambio, donde se logra una transformación no solo física, sino que se logra una transformación cultural a través del respeto por el otro, del respeto por la vida, del respeto por las diferencias, de que entre todos somos capaces de salir adelante y que todos somos fundamentales en esa cadena de articulación. Y por eso, para mí es un orgullo cuando hablo de nuestra ciudad y lo hablo alrededor de diferentes entidades, de diferentes sectores que han contribuido. Si hay algo que le hace daño a nuestras sociedades es cuando llegan líderes que dividen la sociedad. Por el contrario, lo que necesitamos son líderes que unan a la sociedad a partir de las diferencias que podemos tener, pero cómo nos podemos encontrar en ellas para transformar nuestro entorno y entender que lo que tenemos es una realidad a través de cómo mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Cómo Medellín pasa de ser la más violenta del mundo hace tan solo 3 décadas a no estar ni siquiera en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y con una tasa de homicidios muy por debajo de los 20, 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo inclusive en términos de homicidios de muchas ciudades en Estados Unidos, en Europa y otras. Yo sí creo que es importante hablar de este tipo de modelos, pero no para resaltar liderazgos individuales. Aquí el éxito del modelo de Medellín es que ha sido un proceso de transformación colectiva y creo que es el gran legado que le puede dejar la ciudad a futuras generaciones y sobre todo a inspirar que los cambios sí son posibles a través de la transformación cultural, de la educación, de las transformaciones físicas, de las transformaciones sociales y que juntos podemos avanzar como sociedad. Ese ha sido el reto de Medellín, para entender cómo una sociedad que sufrió tanto, que vivió lo peor como sociedad, donde en una sola década, entre 1984 y 1993, solo en Medellín, sin contar épocas previas o lugares geográficos diferentes, solo en Medellín, en esos 10 años, tuvimos más de 46.000 homicidios. Y como hoy somos una ciudad que se muestra internamente, pero sobre todo al mundo, como una ciudad que le dice sí al progreso, que todavía tiene muchas necesidades, pero que tiene una ruta clara creada especialmente de cómo tiene que avanzar para que la sociedad esté mejor. Pero como entiendo que vamos a tener una conversación con nuestro amigo Alfonso Vegara, yo paro esta introducción para profundizar un poco más a través de las preguntas de Alfonso de cómo se pueden transformar las ciudades y cómo ciudades que se creían perdidas, cómo donde nadie miraba a nuestras ciudades podemos salir adelante. Un hecho importante que recordaba hace poco. Hace unos años, hace varias décadas, en las peores épocas del narcotráfico, había un alcalde de Nueva York que se llamaba Edward Koch. Y Edward Koch, que era en ese momento uno de los líderes políticos más importantes del mundo, pero por supuesto en Estados Unidos, proponía bombardear a Medellín. Esa era la solución que veían para nuestra ciudad. No era perseguir a los narcotraficantes que tanto daño hacían, sino que creían que borrar del mapa a una sociedad que lo que era víctima
porque aquí lo importante era entender, y es que como muchos la confundieron en su momento como una sociedad mafiosa, cuando por el contrario lo que éramos y hemos sido es una sociedad víctima de la mafia. Y eso es muy importante, sobre todo es para entender cómo nos veía el mundo y entender cómo a lo largo de tantos años de transformación, de esfuerzos colectivos, nos hemos logrado constituir en una ciudad que se convierte en ejemplo para muchas ciudades del mundo. Y aclarando algo, Xavier, para terminar, y es que no todo está hecho, todavía hay mucho por hacer, todavía tenemos que trabajar mucho más por aquellas zonas donde el Estado no llega con toda su intensidad a través de la educación, de las oportunidades, pero hoy tenemos una sociedad mucho mejor y con mayor esperanza de la que teníamos hace tan solo 3 décadas. Es posible la transformación y es posible la unión a través de la creación de institucionalidad, tanto desde el sector público, con entidades que he mencionado como PM, como Ruta N, como áreas metropolitanas. Nosotros somos una ciudad conurbada, somos 10 municipios, donde Medellín es el municipio de hecho, Federico, núcleo y donde... De hecho, Federico, perdón, pero también queremos hablar de esto, del área metropolitana. Yo creo que has hecho una explicación brillante, ¿no? En muy poquito rato, esa metamorfosis que ha experimentado Medellín. Y yo creo que, como tú bien decías, Alfonso es un gran conocedor de lo que ha sucedido. Alfonso, ¿nos puedes un poquito aportar tu visión o en qué puntos claves crees que debemos profundizar? No, básicamente la verdad es que es fascinante, ¿no? Y es emocionante lo que ha significado el proceso de transformación de Medellín, sobre todo para quienes lo admiramos y lo hemos vivido en la etapa anterior y en la etapa actual. Hay una cuestión que de cara también a los retos de Barcelona y de otras ciudades en el mundo, y no solamente en América Latina, sino a nivel internacional, una cuestión que puede ser muy relevante y es superar los modelos tradicionales centro y periferia. En muchas ciudades tenemos áreas centrales muy bien dotadas y luego zonas periféricas menos articuladas. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo aprender de la experiencia de Medellín este trabajo en las comunas, especialmente una de las más conocidas a nivel internacional, la Comuna 13. ¿Cuál ha sido la labor del ayuntamiento trabajando en algunas de estas comunas y cómo es posible esa integración social y ese volver a generar autoestima, sentimiento de pertenencia en estos lugares y poder integrar poco a poco? Ya he señalado algunos elementos como a través del transporte se pueden conectar a las opciones que ofrece la ciudad, pero sí que nos interesa mucho saber la experiencia de Medellín en estos elementos de integración social y concretamente en algunas comunas singulares como la Comuna 13. Federico, si me permites... Amigo Alfonso, lo primero es que son zonas de la ciudad que han representado unos retos importantes, especialmente en términos sociales. Quizá el epicentro de lo que se vivió en términos de inseguridad, de homicidios, de falta de presencia del Estado y de ilegalidad, fue algo que en algún momento era una de las zonas más estigmatizadas, no solo en Colombia, sino cuando se hablaba de Medellín, siempre se ponía la Comuna 13, San Javier, tiene un nombre, se llama San Javier la comuna. Que además todos vivimos en alguna comuna. Además la comuna fue sirviendo como un elemento y un nombre para estigmatizar, pero todas son comunas hasta donde se tiene los ingresos más altos, todos vivimos en alguna comuna. Y la Comuna 13 San Javier fue una de las zonas que más sufrió de la ciudad. Pero lo más importante de los procesos de transformación, como yo he insistido, no son los elementos físicos, sino que es la gente. La base de toda transformación tiene que llevar en sí es cómo recuperar espacios, pero para el disfrute ciudadano. De cómo la gente tiene que apropiarse de esos espacios y cómo hacer unas dinámicas de construcción participativa. Y cómo, por ejemplo, a través de los sistemas de transporte público, de la llegada del metro, de la llegada de los metrocables, de las famosas escaleras eléctricas, porque es una zona con altas pendientes y se hacen y se construyen las primeras escaleras eléctricas que antes la gente solo veía en un centro comercial, en grandes oficinas. Ahora lo vas a ver en una de las zonas donde había menor índice de desarrollo humano, menor índice de desarrollo social y donde se convierten, más allá de un atractivo turístico, es en una solución para miles de personas de poderse transportar y no estar subiendo altas pendientes,
con sus paquetes, las señoras y las mamás que llegan a los mercados, las personas de la tercera edad, sino cómo poder utilizar sistemas de transporte público a través de la innovación social. Y se fue convirtiendo en una especie de laboratorio en términos de transformación social y cómo la innovación juega parte de ese proceso. Pero sobre todo cómo los jóvenes son parte de esa transformación a través del arte, a través de la cultura, a través de lo que muchas veces es estigmatizado en muchas ciudades, que es el graffiti. Pero cómo el graffiti se tiene que convertir en arte, cómo se tiene que convertir en arte algunas zonas de la ciudad, y por eso aparece el famoso Graffitour, donde hay muchos colectivos y entidades que le han dado una nueva cara a Medellín. Y es increíble ver, Alfonso, tú que lo conoces bien, y contigo que hacíamos el evento en el 2019, cuando estuvimos con nuestros amigos de Singapur, luego de haber recibido el premio Lee Kuan Yew, y cómo teníamos la versión de este proceso en Medellín, y estábamos allá con grandes líderes mundiales y veían una transformación de sociedad a través de la cultura, del arte, de la gente. Pero definitivamente lo importante es entender cómo tenemos que darle prioridad a la gente, cómo las ciudades son las personas, las ciudades son los motores económicos de los países, por supuesto, pues lo más importante es la gente, cómo tenemos que enfocarnos en ese desarrollo, la dignidad, y entender que podemos transformar aquellas zonas, así hayan sido las más violentas, así hayan sido las más olvidadas, pero que no pueden seguir en el olvido. Y por eso la Comuna 13 hoy no es sinónimo de violencia como lo era en el pasado. San Javier, Comuna 13, hoy es un sinónimo de resiliencia, como lo es la sociedad en Medellín. Es uno de esos modelos bonitos, interesantes que vemos de ciudad. Federico, yo creo que lo has explicado muy bien, y además la Comuna 13 creo que es un claro ejemplo de cómo ir de lo peor a lo mejor, ¿no? Yo creo que, Alfonso, también tienes alguna otra pregunta, y creo que después también el delegado de gobierno también tiene alguna otra pregunta que hacerte. Alfonso, hay una cuestión que para nosotros, creo, en Barcelona va a ser muy importante, que son los diálogos entre la ciudad, el municipio central y el área metropolitana. Entonces, en el caso de Medellín, yo creo que es el área metropolitana pues, más consolidada de Colombia. Hay ya 10 municipios, hay una institucionalidad muy clara. ¿Cuál es el rol del alcalde del municipio de Medellín dentro del área metropolitana, y cuál es el papel del área metropolitana como institución para la transformación de un territorio que va más allá de los límites municipales? Porque este tema puede ser también muy inspirador para el caso de Barcelona. El área metropolitana como institución o como entidad juega un papel articulador y de cómo garantizar el crecimiento sostenible de un territorio en el cual hay división político-administrativa, donde somos 10 municipios, pero cómo era importante tener una entidad como el área metropolitana para tomar decisiones en conjunto sobre temas de movilidad, sobre temas de medio ambiente, sobre temas de seguridad, sobre temas de articulación social, y de cómo empezar a dar una articulación. El papel de Medellín, ¿cuál era? Y del alcalde de Medellín, primero presidente de la Junta Directiva del área metropolitana, pero además tener una corresponsabilidad con los diferentes municipios que tenían menos ingresos y que quizás la gran mayoría tenían un menor índice de desarrollo humano. Medellín, a través de algo que llama la sobretasa ambiental, a través de la figura de sobretasa ambiental del urbano, traslada unos recursos, cada municipio lo hace, a la figura del área metropolitana. Con eso se financia y con eso llega el desarrollo a través de obras de infraestructura, de obras para el tema de mitigación ambiental, de planeación en el territorio. Y Medellín, como municipio núcleo, cumple ese papel en cierta forma de líder en términos de aportes. El 83% de los recursos del área metropolitana como figura llegaban a Medellín, salían de Medellín, perdón, para invertirlo en los demás municipios, para lograr equidad, y a Medellín sí mucho de esos recursos retornaba un 20% en inversión. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para dar estabilidad en el territorio. Uno no puede tener un municipio núcleo que crezca bien en materia económica y social y tener a los otros en el olvido. Es lo mismo el concepto en cualquier barrio, en cualquier zona donde hay una zona de desarrollo, pero hay otra zona abandonada. Eso termina pasando factura con el tiempo en términos sociales y todo lo que tiene que ver también en términos de crecimiento urbano. Entonces, la tarea de Medellín es más una tarea de articulación, de liderazgo, de escucha, pero sobre todo de lograr concertar
políticas públicas alrededor del crecimiento sostenible. Es una figura importante, ha logrado articulación en muchos temas de ciudad y estoy seguro que puede servir para algunos territorios. Pues muchas gracias, Federico, por la explicación, y creo que Pere Navarro también tenía alguna reflexión y alguna pregunta al respecto. No, estoy gratamente sorprendido, Federico. A mí me parece un milagro lo que habéis hecho en Medellín, pero al final los milagros los hacen las personas. Si yo tuviera que definir de alguna manera lo que estabas explicando en Medellín, yo diría que es la fuerza de no resignarse. Ante una situación con todos los homicidios, toda la dificultad de seguridad, etcétera, el principio de todo es no nos resignemos, vamos a construir una sociedad, una ciudad en la que la gente pueda vivir dignamente. Yo creo que ese es el motor de todo, ¿no? Pero además, Federico nos ha descrito una ciudad, una transformación de la ciudad que no tiene que ver con un tema concreto. Él ha hablado de la educación, de la sanidad, has hablado de la vertebración, el transporte, las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas es algo muy físico, no es un servicio, digamos, como la sanidad o la educación, pero permiten que los ciudadanos circulen de un lugar al otro de la ciudad. Y si tenemos que aplicarlo a la ciudad de Barcelona, ya que tienen que ser inspiracionales estos debates, yo creo que el tema de la planificación estratégica basada en el consenso es fundamental y que la agenda social está por encima de la agenda política. Y yo creo que debemos aprender también en la ciudad de Barcelona a establecer estos consensos y a tocar no solo una tecla, sino todas las teclas que signifiquen que la ciudad se pueda cohesionar y que además políticamente exista también este consenso. Yo creo que es una gran lección la que desde Medellín habéis hecho, pero sobre todo también la fuerza de la no resignación frente a una situación difícil y que habéis superado. Yo, estoy, como digo, gratamente sorprendido, y felicitarte, Federico, por la parte que te toca, porque es verdad que las ciudades se cambian gracias a un sustrato que es de mucha gente, pero es verdad que también necesitan liderazgo. Y yo creo que en Medellín ha habido liderazgo. Pues, Pere, muchas gracias por las reflexiones y ya parte de conclusiones, porque es verdad que vamos terminando. Nos quedan 5 minutos. Alfonso, nos gustaría también escucharte y hacer un poco de compendio, de resumen de todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué podemos también traernos hacia Barcelona, como ya avanzaba Pere? No, yo creo que, dado que tenemos la oportunidad de estar con Federico en este rato, vamos a tratar de exprimirle al máximo. Nos quedan 4 minutitos. Yo creo que si pudiéramos saber, digamos, tu visión, Federico, por una parte, este tema que ha surgido del liderazgo, y por otra parte también la relación entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, los diálogos que habéis tenido durante tu alcaldía con ProAntioquia y con algunas otras organizaciones, a veces empresariales y también de la sociedad civil, con las universidades. O sea, este diálogo público-privado, y luego también cómo el liderazgo desde una ciudad puede proyectarse, en este caso, este gran reto que has asumido de ser candidato a la presidencia del país. ¿Cómo ves tú estos temas de liderazgo y la colaboración público-privada? Todo propósito tiene que ser la transformación, pero sobre todo la transformación a favor de nuestra gente. Yo por eso agradezco los comentarios que han hecho desde el panel y entendiendo que se debe resaltar el liderazgo colectivo. Para mí, y vuelvo, insisto, no existe una fórmula mágica, pero sí existen fórmulas certeras. Y una de ellas es la que mencionaban ahora, y es jamás darnos por vencidos, que es uno de los elementos más importantes y más bonitos que puede tener una sociedad, aparte de la empatía, la solidaridad, que es todo lo que tiene que ver con la resiliencia como tal. Somos una sociedad resiliente. El hecho de haber sufrido tanto quizá nos hizo más fuertes, pero también nos hizo más solidarios. Y es muy importante la tarea del sector productivo y el sector privado. Tú miras entidades que conoces bien, Alfonso, y que conoce bien la gente, como ProAntioquia, cómo a través de las empresas en el sector privado se reúnen los empresarios más importantes de la ciudad para pensar en la ciudad, para pensar en su transformación, para articular los procesos y para la toma de las decisiones. Cuando yo tomo la decisión de aspirar a la presidencia de Colombia, que es el proceso en el que estamos hoy, que tenemos unas elecciones ya el próximo año, en los próximos meses, y tomo la decisión de nuevo de aspirar
como candidato cívico, ciudadano, independiente, que no tengo partido y me avala la gente y salgo a la calle y recojo firma. Sobre todo yo me inspiro es en cómo transformar vidas y cómo transformar temas, no cayendo en la discusión de siempre, y déjenme desarrollar este concepto a través de una idea como la educación, pero al mismo tiempo la seguridad, de cómo podemos transformar las ciudades. Por ejemplo, yo les voy a explicar con un ejemplo por qué la seguridad no es de izquierda a derecha, sino que es un derecho hay que garantizar. Y donde tiene que haber un Estado fuerte que garantice la seguridad de sus ciudadanos, que luche contra las estructuras criminales, pero que al mismo tiempo piense en lo social. Y cuáles son las razones de a veces tener inseguridad. Y cómo nos tenemos que preocupar cada vez más por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Yo tenía una cosa clara en una ciudad tan importante como Medellín, donde la seguridad juega un papel importante como en cualquier ciudad del mundo. Y yo sabía que para poder mejorar la seguridad tenía que mejorar los factores sociales. Y pongo un ejemplo. Para mí uno de los indicadores importantes en términos sociales es la deserción escolar. La deserción escolar tiene que ser muy mínima o llevarla ojalá a cero. Necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes estén en el sistema educativo y tengan oportunidades. Cuando un niño o un joven se sale del sistema educativo, es un desastre para la sociedad y es una pérdida para ellos y para todos nosotros. Yo tenía claro que tenía que disminuir la deserción. Recibí cuando llegué al gobierno la tasa de deserción escolar más alta de los últimos 20 años con 3.5%. Tenía una meta en el plan de desarrollo de 4 años de bajarla al 2.6, 2.7%. Y para eso creamos un programa que llamaba El Colegio Cuenta con Vos. Y los rectores de instituciones educativas me tenían que pasar un listado cada 8 días de quién no estaba yendo a estudiar. Yo creo que la microgerencia cada vez más importante en los liderazgos. Y yo le dedicaba 3 días a la semana, en las mañanas, y con lista en mano, me iba a recorrer todos los barrios, porque yo era un alcalde de la calle, no un alcalde de escritorio. Claro. Y a mí me gusta ese el contacto con la gente. Y creo que ese modelo de gobernanza tiene que cambiar. Hay que estar del lado de la gente. Federico, y yo me, perdona, a los niños. Me avisan que estamos a veces en directo, nos queda 1 minuto, así que yo creo que me gustaría esto poder ir concluyendo. Si quieres alguna frase final que pueda resumir todo lo que hemos hablado, Federico, Alfonso. Sí, voy a terminar con esto porque es la frase final. Cuando logramos recuperar 1.200 niños al sistema escolar y ahí me preguntan cuál es el golpe más duro que le dimos a la ilegalidad, yo no digo que las 220 capturas de jefes de estructuras criminales o las 3.000 capturas de integrantes de estructuras criminales. El golpe más duro que uno le puede dar a la ilegalidad es la educación. El golpe más duro que uno le puede dar a las estructuras criminales es creer en nuestra gente, en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Las transformaciones físicas son fundamentales, pero sobre todo las transformaciones sociales. Cultura de legalidad e integración social y oportunidades es lo que necesita nuestra gente. Nos hemos transformado y nos vamos a seguir transformados, pero lo hemos hecho a través de un proceso de transformación colectiva y de esfuerzos colectivos. Creo que ese es el gran esfuerzo. Perfecto, Federico, muchísimas gracias. No sé, Pera, si quieres frase final, Alfonso, frase final para concluir. Yo creo que hemos tocado muchos temas importantes, pero ¿cómo lo resumirías? Frase final es, nosotros seremos lo que queramos ser y para eso hace falta proyecto, convicción y liderazgo. Fantástico. Alfonso, frase final por tu Totalmente. parte. Necesitamos un proyecto de ciudad. Esa es la clave, un proyecto de ciudad, pero con ese nivel de ambición, no solamente pensando en la transformación física, como muy bien ha dicho Federico, sino en la transformación integral de la sociedad. Fantástico. Muchas gracias, Alfonso, Federico y Pera. Pues muchísimas gracias también a los 4. Acabamos de vivir un debate interesantísimo. Nos quedamos con conclusiones como que la gente es realmente la base de esa transformación de las ciudades, la importancia de la educación y de no decepcionar también a esos alumnos para que lleguen a tener esa educación y forme parte de esa transformación de las ciudades 4.0, que son las que buscamos, en las que se quiere inspirar también Barcelona. Por eso hemos hecho la presentación. Va a seguir a lo largo de toda esta semana este programa buscando nuevos ejemplos como Tokio, como París, aparte de Medellín. Así que nosotros nos quedamos con esto. Las ciudades que más talento capten son las que van a cambiar el mundo. Lo han dicho ellos. Nosotros seguimos en Vinew Real Estate con muchísimo más contenido como este, tan interesante, a la vez tan complejo.